Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires, 8 de la mañana, 31 minutos en la República Argentina. Bueno, vamos a esperarla un cachitín, la licenciada Dorrit Bush, que siempre estamos con ella todos los jueves a esta misma hora, así que vamos a tratar de aguardar un cachitín, así se puede conectar con nosotros, espero que no haya tenido ningún problema con la red, pero bueno, ahí está, creo que está viniendo de a poquito, ahí está, y ya estamos viendo que se está conectando a nuestra especialista psicoanalista, y ahí creo que la tenemos, ¿no? Ahí está en psicosomática la licenciada Dorrit Bush. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? Yo me llevo a atrasar un minuto y la gente ya se preocupa. Porque Sí, estábamos atentos hace un par de minutitos, digo, ¿dónde se habrá metido? Y está, bueno, ¿cómo anda? Buen día. ando bien, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan To- sus amigos que siempre escuchan? ¿Cómo andan eh, los oyentes? muy bien, un placer, como siempre, escucharla, y ya quiero aprovechar nuestro tiempo para adentrarnos en nuestro tema de hoy. Sí, el tema de hoy surgió porque en la última entrevista habíamos hablado de la queja y del reclamo y habíamos dicho Ujú. que generalmente no conducen a nada porque cuando nos quejamos esperamos que otro nos resuelva la vida, lo que Sí, sea, y generalmente ese otro por lo general no tiene mucha intención de resolvernos nada, etcétera, etcétera. Si a alguien le interesa, puede ir a escuchar las entrevistas que siempre las subimos a YouTube y volver a escuchar. Y entonces una oyente o un oyente pidió que si podíamos hablar algunas palabras del rencor. sí, cierto, sí. Entonces me pareció, a mí me encanta cuando sugieren algún tema, a mí me gusta cuando escuchan y participan, porque bueno, eso demuestra de que tienen interés y que les interesa lo que estamos hablando, y Ujú, a mí además me da más elementos para pensar en de qué les puedo hablar, ¿no? Entonces, bueno, ujú. esa pregunta y me pareció interesante poder hablar un poco del tema. Mire que es interesante porque muchas veces cuando ponemos el prefijo re, a usted que le gusta la R, Sí, aludimos a algo que se repite. ujú, El sí, recuerdo. es cierto. Eh, Atenta la licenciada Dorrit Bush, atenta, es Así cierto. siempre me llamó la atención, como usted decía, radio, salud. Sí, Y bueno, el recuerdo, por ejemplo, el recordar que tiene que ver con el volver al corazón, ¿no? El ujú, recordar, el revivir, volver a vivir, el resentimiento, ujú, interesante, el sí. sentimiento, los sentimientos que vuelven, siempre es una cosa que vuelve, o sea, usted ya vio el número, ¿no? De las preguntas que si quieren hacer. Sí, no se preocupe, sí, 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 antes de que usted se conecte a cada rato, igual lo repetimos a los Yo oyentes que tengo se que quieran controlar, comunicar, tengo que controlar. a nosotros se pueden hacer al 11 5887 2222. Ahí está, la estamos Bueno, escuchando. entonces, en primera instancia podemos decir eso, que el rencor es algo que viene de nuevo, algo que se repite. Si es Ujú, algo que se repite, es algo que viene de lejos, es sí, algo que uno va como acumulando, ¿no? Qué cosa, ¿no? De que uno los sentimientos los va acumulando. O sí, sea, proviene del latín rancor, me estuve fijando, que significa queja, querella, demanda, de todo eso de lo que estuvimos hablando la vez pasada. ujú, Y de la misma raíz deriva rencoroso, y ¿sabe qué? De ella
las palabras rancio, fíjese qué interesante. ¿Vio cuando algo se pone rancio? Sí. Una comida, por ejemplo, se pone rancia, o sea, Ujú. que se pasa de punto, como uno decía, ¿no? Y rancio y rengo, bueno, lo de rengo no lo puedo ubicar tanto. O sea, porque a mí me interesa mucho fijarme en el origen de las palabras, porque ustedes saben que las palabras no nacen de la nada. Es Ujú. Sí, decir, claro. hay dos teorías. Hay una teoría que sostiene de que un día alguien inventó la palabra. Por ejemplo, para ventana, y la inventó Ujú. y a partir de ahí está. Y hay otra teoría que me parece mucho más convincente, que sostiene que las palabras a lo largo de los miles de los años se fueron generando desde los sentimientos, como ser, por ejemplo, la palabra más común que se muestra como ejemplo la palabra mamá. Ujú. La palabra mamá proviene de mamar. Y hay algunas palabras que se van, a lo largo de los miles de los años, las palabras se van alejando de lo que decimos es el referente. Sí, Pero se van alguna vez, deformando, sí, sí. claro, entonces hay palabras que uno dice, ah, esto, ¿cómo va? ¿Qué tiene que ver con nada? Pero si uno investiga, y por algo está la etimología, que uno puede investigar en la etimología de las palabras, y es muy interesante porque eso nos dice mucho acerca de la palabra. Bueno, Sí. esta palabra rencor proviene de esta situación, de esta raíz que significa rancio, ¿no? Y hay otra cosa que encontré cuando me fui a buscar, que hay un verbo también, rancere, volverse obsoleto, volverse inusitado, ¿no? Que Ujú. tiene como un olor desagradable, ¿no? Propio de los... En realidad es como si uno dijera, se pudre, ¿no? Sí, El olor estaba pensando eso, sí, para hacerlo más podrido. sencillo, sí, sí. Entonces, y entonces que tiene que ver con este olor que salen de las cosas que están viejas, que no se usan, que se van pudriendo. Es decir, ¿cuándo aparece el rencor? Cuando hemos sufrido algún agravio o alguna ofensa y no tuvimos ninguna posibilidad para reaccionar, ¿no? Ujú. Generalmente si a mí me llegan a hacer alguna ofensa, algún agravio, generalmente uno tiene como ganas de reaccionar, ¿no? Sí. Me vuelve a la memoria algo que hemos comentado alguna vez acá, la famosa película eh, esta de Darín, Ah, Relatos relatos Salvajes. salvajes, sí, sí. Sí, sí, no sé si fue ayer que mostraban algo parecido, como que a mí me agravian y yo reacciono mal porque no Ujú. tengo suficiente templanza ni suficiente entereza como para bancarme la ofensa y procesarla, como tantas Claro. veces dijimos en este espacio que las cosas desagradables despiertan nuestros sentimientos y los tenemos que procesar. Ujú. Porque Tengo un si, mensaje. a ver, Dice, buen día, soy Liliana de Saavedra, muy linda la charla. Generalmente la gente rencorosa es la que tampoco sabe perdonar. Saludos. bueno, y es muy interesante lo que dice la oyente, y yo me lo había apuntado acá también, porque Ajá. justo ayer con una persona amiga le decía, mañana voy a hablar en la radio sobre el rencor, y me dice, y esa persona enseguida me contribuyó con esto. Sí, sí, dice, tiene que ver con el perdonar. Ujú. Lo que pasa que no es tan sencillo, ¿no? No, no, una cosa es decirlo como siempre, ¿no? Decimos, Hay gente que tiene la palabra perdóname ahí siempre dispuesta y la tira para cualquier cosa. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la tira para cualquier cosa? Que no es auténtico. claro, Usted claro. sabe que nosotros podemos decir
muchas cosas que en el fondo no las sentimos. Y se nota, Y y se nota. la mayoría de las veces se nota un montón. Con la única persona que no sé, a veces no se nota tanto es con lo que nosotros llamamos el psicópata. Ah, bueno, bueno, claro. Psicópata que te va llevando para el lado que él quiere y Ujú, vos no te vas dando cuenta. Y cuando te diste cuenta, te empaquetó con algún negocio que vos en realidad no querías hacer. Esto se ve mucho en todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? ujú, Y eso es impresionante, porque con el psicópata es más difícil percibirlo. Tienen como una facilidad para mentir y además tienen una enorme sensibilidad para percibir lo, cómo está el otro, ¿no? Por dónde va el otro y lo van enganchando justo en sus puntos más débiles. Así que ojo con los psicópatas. Cuando estás cerca de un psicópata hay que tener todas las antenas paradas. Pero bueno, entonces dijimos que tiene que ver con el perdonar y el perdonar tiene que ser auténtico. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar acompañado por un verdadero sentimiento, acorde, ujú. porque si no es de la boca por afuera. Y cuando es de la boca para afuera, este que aparentemente te perdonó, a la primera de cambio qué sé yo, te hace algo que no te gusta, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿y cómo es este asunto entonces del rencor? Que nosotros vamos acumulando. Qué cosa interesante que es esa, ¿no? Que vas acumulando. Tuviste una ofensa, no pudiste reaccionar, no tuviste la posibilidad de reaccionar. ¿Qué sé yo? A veces te ofende alguien que tiene una autoridad sobre vos. No ser un jefe, un profesor, o a veces te ofende una persona muy querida y vos decís, bueno, me tengo que callar, pero una cosa es callarse y procesarlo, ¿no? Y decir, y hacer todo un trabajo de procesamiento en el sentido de que, bueno, qué va a hacer, no sabía lo que decía, no se dio cuenta, etcétera, 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 ¿no? Que es lo que nosotros llamamos elaboración, Ujú. porque si no nos quedamos con ese malestar, nos quedamos adentro, ¿no? Y entonces usted vio que acá muchas veces hemos dicho que los afectos, Sí, lo que nos afecta, lo que sentimos, siempre son procesos se usa una metáfora mecánica, son procesos de descarga. ¿No? ujú. Incluso muchas veces se dice, anda fulanito, ese fulanito se fue a correr porque se tenía que descargar, ¿no? Es muy gráfico, los sentimientos son eso, es algo que uno siente y que te va como cargando. En realidad no somos máquinas y no es una electricidad, pero el sentimiento se siente así. Entonces, y generalmente buscamos descargarlo en algo que vamos a hacer, ¿no? El Sí, sentimiento se descarga en el hacer, en la acción. ¿Cómo ujú. es eso? Bueno, yo tengo hambre, siento hambre y voy y busco la comida, como tantas veces hemos dicho. O tengo sed y busco algo para tomar. Tengo otro Pero, mensaje. a ver, De paso, repito, vía de comunicación 11-5-887-2222. Buen día, soy Betty de Quilmes. Muy linda la charla. Preguntarle a la psicóloga y al fin y al cabo cómo se hace para sacarse ese rencor cuando uno detesta algo. Saludos. ¿cómo Bueno, se hace? ¿Cómo se hace? La formulita, claro. es muy cómico porque muchas veces me preguntan cómo se hace. ¿Y cómo se hace? Primero tenemos que darnos cuenta que es eso lo que sentimos. Eso es lo primero, porque a veces ni siquiera lo hacemos consciente. Lo mandamos, como decimos tantas veces. Al Supóngase que tiene que sótano. ver, claro, supóngase que me pasa con un hijo.
Y a veces con un hijo no tengo, enseguida lo mando al sótano, no, está todo bien, bla, 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 bla. Y de repente, o tengo un acto fallido, porque los sentimientos siempre se descargan, por otro lado se van a descargar. O sea, ¿se acuerda que siempre pongo la metáfora del agua que va por las cañerías? Y si yo por una cañería no va, va a ir por la otra, pero el agua es como los sentimientos que siempre se van a descargar por algún lado. ¿Qué Sí. pasa? Si no lo tengo consciente y lo vivo, primero lo tengo que tener consciente y vivirlo. ¿Qué quiere decir? Sentirlo, padecerlo, padecer y pasión, ¿vio? Tiene Ujú. patología, tiene todas raíces en común. Sí. Bueno, lo padezco y lo proceso. ¿Qué quiere decir? Esto que dije hace un rato, digo, bueno, la verdad que tengo una bronca con mi amiga, ahí lo hago consciente. Y entonces después lo puedo procesar, puedo pensar, bueno, a ver, espera, ¿cómo fue la cosa? Y además, pobre, la verdad que no está bien, está pasando un mal momento. Esto se combina con lo que llamamos el duelo. Y Ujú. bueno, también tengo que empezar a darme cuenta que mi amiga tan querida, o mi hijo, o mi marido, o mi pareja, o lo que quiera usted, mi jefe, no son del todo como me gustaría que fuera y a lo mejor de veras me lastimaron, a lo mejor de veras me lastimaron. Entonces tengo que hacer todo ese duelo, decir, bueno, esta amiga, la verdad, que tiene un aspecto que no me gusta nada, entonces o me alejo o hago, ¿no? Pero Ujú. el retrucar es lo peor que se me puede ocurrir. De hecho, en esa película, Relatos Salvajes, se ve muy clarito como el retrucar no conduce a mucho, porque a mí me hacen una ofensa y yo voy y le hago otra ofensa al otro y ¿a dónde vamos a ir a parar? Vamos a ir a parar a que vamos a tener un vínculo horrible, ¿no? Ujú. Aquí tengo otro Entonces, mensaje. Buen día, soy Mabel de Espeleta. Dice, los felicito por la charla, muy lindos, son sentimientos que afectan solamente a quien los padece, porque el otro ni se da cuenta. El tema es deshacerse de ellos porque te termina haciendo mal a uno mismo. Saludos. Bueno, sí, el otro, si se repite, yo diría deshacerme. Si se va repitiendo, pero si pasa una vez, puedo decir, bueno, hago ujú, la vista gorda, pero no reprimo, ¿eh? Porque si yo reprimo, de repente tengo una taquicardia y no sé por qué la tengo. sí, Y ahí vamos al tema de nuestra psicosomática. Los sentimientos, los afectos, nosotros decimos afecto en el sentido que es lo que me afecta. ujú, Esto siempre se va a descargar. Y si no se descarga por una vía que es la natural, que es o en la acción o en que lo tengo consciente y lo puedo procesar, se va a descargar por otro lado, se va a descargar o por un acto fallido y sin querer le doy un empujoncito cuando va por la escalera y lo mando abajo por la escalera y después se lastima, póngale, qué sé yo, mm, son ejemplos que se me ocurren. Eso sería un fallido que va a decir, no, por favor, que discúlpame, que a mí me empujaron de atrás y qué sé yo. O, ¿qué otra cosa puede pasar, Jorge? A ver, pregunta no, de examen. Me puede no, claro. aparecer un síntoma. Claro, no, obviamente. A ver, estaba pensando en esto de que también es interesante lo que planteaba el oyente, ¿no? Y que también es difícil para uno que tenga un sentimiento de rencor o la necesidad de decirle qué es lo que me molestó o algo, o aquellas personas que de repente yo conocí una que se autodominan frías, que de repente pueden pasar por el lado del enemigo y ni siquiera lo miran y no lo afecta nada, pero bueno. Sí. Sangre de Y el pato, digo yo. frío hay que ver por dónde lo procesa, ¿no? Me- Hay que ver por dónde lo procesa, pero ahí usted dijo otra cosa que ahora se me escapó antes de la persona fría. ¿Cómo fue que? Bueno, se me escapó.
Eh, Mm, claro, digo, porque son, sí, sí. primero tengo que darme cuenta de que estoy tan enojada y tan resentida, porque está muy vinculado con el resentimiento, ¿no? Ujú. Y siempre alejarse, no sé cómo salió recién en la conversación el tema de que, bueno, si una persona me hace daño, me alejo, sí, obvio. Si me Sí. hace daño permanentemente, si me hace daño una vez, lo dejo pasar, lo proceso, como a mí me gusta decir, que es lo que nosotros llamamos elaborar, que no es siempre como me gustaría que sea, que no se dio cuenta que me... Ah, ya sé lo que quería decir. Esto de hablar, usted dijo, bueno, yo puedo ir y decirle, esto de hablar es muy complicado. Es Me- muy complicado, porque para que la otra persona tiene que estar dispuesta. Si póngase, hay una discusión entre dos amigas o una amiga lastimó a la otra, ir a hablar, tiene que haber, es que primero se tiene que generar un clima favorable, porque si el otro no está en la misma onda y no está realmente dispuesto y para que nos Escuchar. encontremos, para escuchar y admitir. Ah, bueno, eso es más difícil. Escuchar, uno puede Primero escuchar. escuchar, porque si yo Sí. quiero hablar, ojo, ojo, tengo que tener claro qué quiero conseguir con el hablar. Porque si Ah, yo bueno, quiero, porque vio, es buen muchas punto veces eso. cuando una persona dice, ahora un día de estos con mi pareja voy a tener que hablar, ojo, primero que las cosas ya viene pesadas. Sí, Segundo, ojo, porque ¿cuál es la verdadera intención? Si yo lo que quiero es tirarle por la cabeza una serie de reproches y de quejas, volviendo al tema de la vez pasada, ujú. la cosa, si yo tengo de veras la intención de comunicarme, de Ah, es encontrar un distinto. punto de encuentro, de que nos encontremos. ¿Eso qué significa? Que el otro se pueda dar cuenta dónde me lastimó, pero yo también me pueda dar cuenta dónde lastimo yo y cómo es que se armó la situación. Porque Claro. nosotros queremos hablar generalmente para que el otro cambie, para conseguir que el otro cambie. Es verdad, es verdad. Y cuando tengo Sí. esa intención, después termina todo. Veo que a veces basta, volviendo al tema del perdón, ¿no? A Ujú. veces basta con un abrazo, a veces basta con una mirada, con un gesto, con un pasarle la mano por el hombro a alguien y el otro se da cuenta, porque nosotros nos comunicamos de muchas maneras que no son solo las palabras. Ujú. Sí. Nosotros nos comunicamos de muchas maneras y a veces eso solo ya al otro le va a indicar, bueno, no me lo tomo tan mal, ¿no? Ujú. Para decirlo de alguna manera, me perdonó. Qué tema este de la comunicación, ¿eh? La verdad que Sí, es un buen punto. Primero me quedé con eso de ya en el final de la charla, ¿no? ¿Qué objetivo busco si siento hacer eso? Y son muchas cosas para tener en cuenta. Me gusta ese punto, ¿eh? Me qué gustó. Este, objetivo, el claro, objetivo, el objetivo. claro. Es Y, interesante. y no siempre tengo la honestidad de admitírmelo a mí mismo. Claro, o Porque, que quiero hablar para imponer mi verdad, o que el otro claro, sepa que yo, esto es así, punto. Está claro, la bueno. descarga, quiero hablar para Exacto. descargarme, entonces voy y le digo, vos, ta, y el otro me mira y dice, Claro, ¿para qué quiero hablar? Ese es un buen punto, me para encantó. que me tire tantos reproches, dice, no, yo ya Bueno, voy. y hasta acá llegamos, lamentablemente, pero a Bueno, ver qué vuelta de tuerca le damos la semana que viene, porque este tema sí, me porque gustó. vamos Este a tema continuar. me Nosotros lo gustó lindo esto. de estas charlas es que tienen un hilo que nos vamos yendo de un tema a otro como un prisma que se va dando vuelta y tiene diferentes Exacto. aristas. Licenciada Torrit Bush, como Le siempre, mando un un gustazo abrazo. escucharla.
Otro para usted. Abrazo grande a todos, a los oyentes. Gracias por participar. Me encanta que participen. Bueno, que tenga un lindo día, licenciada Dorrit Bush, ¿eh? Luego. Bueno, como todos los jueves estuvo la licenciada Dorrit Bush en su columna aquí en Radio Salud, AM810 para todo Buenos Aires. Recuerde que la pueden seguir en www.porquenosenfermamos.com.ar o en sus canales y todas estas charlas y videos que están subidas en YouTube. Mensaje 11 5 887 22 22.